Estamos desde la Iglesia Central para toda la Misión en Guatemala, México y Estados Unidos. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos sugieres, diáconos, ancianos de la obra del Señor aquí en la Iglesia Central de la Misión Evangélica del Espíritu Santo de los Santuarios del Monte Sinaí. Aquí en la diagonal 16, 11, 194, zona 1 de Quetzaltenango. Y damos gracias a Dios porque la palabra del Señor permanece para siempre. Seguimos trabajando en la obra misionaria, en la obra misionológica, donde el poder de Dios se va manifestando de manera gloriosa. Así que un saludo a toda la misión en todo el país, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Cristo Jesús, hermanos? Qué privilegio tan glorioso el vivir en coinonía, en vivir en santidad, porque esta es la santidad de los hijos de Dios. La santidad de los hijos de Dios no es andar en la calle sin vivir la palabra, sino sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo y sabiendo que el diablo, el Hasatán, huirá de nosotros. Así que qué privilegio glorioso estar en coinonía, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Espero en el Señor que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas, que el poder del Espíritu Santo se derrame en sus corazones y que la Iglesia Central sea una iglesia potencial para gloria de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia potencial por el poder del Espíritu Santo, y que milagros, prodigios, señales y maravillas sean en nuestras vidas. Estamos contentos, damos gracias al Señor, ponemos nuestra vida en la presencia del Señor, que para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Un saludo a los hermanos de España, de Palma de Mallorca, a mis hermanos de México. ¿Cuántos saludan a mis hermanos de Playa del Carmen? Gloria a Dios. Quisiera en esta noche hablar de algo que trasciende a las sociedades humanas contemporáneas y que se predicó hace más de 1780 años por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y quisiera hablar de Jesucristo y el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Hacer entender lo que Marcos capítulo 1 versículo 16 nos muestra, 14, 1:14 al 16. Jesucristo es en su descendimiento kenósico, en su hecho hipostático, en lo que hemos llamado también en su teantropía, se hace andro, se hace hombre. Y si analizamos en su ministerio cristocéntrico, teocéntrico, el reino de Dios es un concepto totalmente primordial, trascendental en sus enseñanzas. Jesucristo hace dos referencias a la iglesia en los evangelios. Si miramos Marcos 1:14, que dice principio del evangelio de Jesucristo, bueno, ese es 1:1. El 1:14 dice que después de que Jesucristo, o que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Pero tome en cuenta, del reino de Dios. Y hace referencias a la iglesia en los evangelios. Pero menciona el reino de Dios 70 veces con respecto a los biblos geneseos, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
En el comienzo de su ministerio, Yehoshua anuncia, Vayomer Yehoshua, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Dio instrucciones a los discípulos de predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Lucas 9:2. Es que el sanar enfermos no es una vanagloria humana. Porque yo veo que mucho predicador Dunning-Kruger, disonante y con trastornos limítrofes de personalidad, se vanaglorian de los milagros. Se vanaglorian de las sanidades. Y la sanidad no es el poder del hombre, es el poder del reino de Dios predicado por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Un Dunning-Kruger se acreditan las sanidades. Es que oré, dice, y sanaron. Es un robo a Jesucristo. Por eso nunca ustedes que van a las iglesias digan, es que yo hago la obra y que cuesta. No, usted no va a estar hablando tonterías, ni se va a estar haciendo el muy gallo, porque va a terminar siendo gallina. Es un privilegio servir a Cristo. Es un privilegio hacer la obra. El Dunning-Kruger se sobrepasa sus capacidades y empieza a vanagloriarse de lo poco, de la miseria que hace para el Señor. Por eso ustedes deben saber, queridos hermanos, y cualquier ministro, predicador del Evangelio, que Jesucristo, tomen en cuenta, no se vino predicando a él mismo. No se vino vanagloriando de ser el Hijo de Dios. No vino tratando de convencer a los que estaban ahí de que él era el jefe, de que él era el patrón, de que él era Cristo. No. Él viene anunciando el reino de Dios, que significa el gobierno sempiterno apolutrótico de Dios. Por eso tengamos cuidado. ¿Saben por qué muchos ministerios fracasan? Porque no anuncian el reino de Dios, anuncian su reino. Utilizan su mensaje y aún la misma palabra de Dios para vanagloriarse y creerse dueños de lo que no son dueños. De lo que Dios no les dio a ellos. Se lo dio a otros, pero estos otros se los dieron a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por el reino de Dios. Jesucristo delega a sus discípulos, pero también le dice, enseñen lo que yo les he mandado. ¿Pero a quiénes se los dio? A sus discípulos. Y los discípulos les heredaron a los demás. ¿Saben cuál es el pecado de muchos pecados? Ay, si es que a mí Dios me llamó. Sí, Dios lo llamó, pero usó a una persona para que le dijesen que Dios lo llamó. Porque estoy seguro que usted no quería predicar, ni quería ganar almas, quería ser profesional, quería ser grande en otras cosas, pero menos predicar el Evangelio. Por eso tengan cuidado, hermanos, que hoy por hoy hay gente que en lugar de predicar el reino de Dios dice, no, si Dios a mí me llamó, a mí no me llamó el hombre. Pero recuerden que Jesucristo se hizo hombre y que Él llamó hombres y que de esos hombres Dios levantó gentes. Y por eso pudo haber Dunning-Kruger en los discípulos, porque no quisieron obedecer a ir a predicar el reino de Dios a otras naciones y se quedaron en Jerusalén donde les convenía, donde no recibían los traslados. Se quedaron en Jerusalén. Y por eso le decía a los ministros, tengan cuidado, porque ustedes que no reciben traslados pueden destruir la obra de Dios. Sí, pero una vez no dice nada, porque mejor espera
el jalón y el castigo de Dios para aquel que se roba la obra, para aquel que es ladrón. Y eso le ha pasado a muchas misiones, hermanos. Muchos predicadores se fueron ahora en la pandemia por robadores de la obra. No querían traslados. Entonces vino Dios y se los llevó. Y mucha gente, hermanos amados, cae a esta situación porque no anuncia el reino de Dios, sino utiliza a Dios. Que dice, a mí Dios me llamó. Como había una hermana que decía aquí, a mí Dios me trajo y nadie me saca, pero no lo hacía porque realmente Dios la hubiese traído, sino porque ella era la que quería estar a la fuerza, provocando problemas, provocando disensiones, provocando divisiones, provocando falsos dones y puras mentiras. Cuídese, porque el reino de Dios es lo que tenemos que anunciar. Por eso aquí dice en Mateo 17, yendo predicar diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban a Dios y a su reino? Que significa el gobierno sempiterno de Dios. Por eso todo aquel que quiera permanecer en el evangelio tiene que predicar el evangelio del reino de Dios. Ustedes tienen que, donde quiera que vayan, tienen que hablar de Cristo y del reino de Dios. Porque yo no lo vengo predicando a Emán Reyes. A ningún lado voy a predicar a Emán Reyes. Voy a predicar a Cristo y la doctrina cristológica del reino de Dios. Por eso el primer paso en la vida evangélica consistía en entrar en esta esfera. Por eso cuando hablamos de predestinación, de proorizo, no estamos hablando de que Dios ya decidió quién entra y quién no entra, no. Estamos hablando de que la esfera de donde el hombre salió por causa del pecado, la desobediencia, la caída adámica y de la mujer, entonces la esfera se queda vacía. Y cuando viene Cristo, trae de nuevo la esfera del reino, y todo aquel que cree en el evangelio del reino, ese será salvo. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio del reino. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El primer paso a la vida evangélica desde el principio dentro de la iglesia cristológica y aún apostólica consistía en entrar a esta esfera que se llama el reino de Dios, devolver. Por eso Cristo dijo, el que creyere y fuera bautizado será salvo, porque no había ningún salvo, todos estaban afuera del reino. Diga que está a la par suya, usted estaba fuera del reino antes de venir a Cristo. Usted cuando era carismático, protestante, católico, lo cual sea, usted estaba fuera del reino de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Entro a la esfera. De nuevo, aquella esfera que quedó vacía con la caída de Adán y de Eva. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, desaforados del reino de Dios. Diga conmigo, yo estaba fuera del reino de Dios. Amén, hermano. Deje de dormir. Estaba fuera, pero estoy dentro de la esfera del reino de Dios. Por eso no permita que el diablo y los chismosos habladores, hijos de Satanás, lo saquen del reino. Porque la gente a veces se va, dice que le entra el victimismo de lo que hablábamos ayer. Yo mejor ya no aguanto, él tiene la culpa. Y a todo el mundo empieza por echarle la culpa a su papá, a su mamá, al diablo, a los demonios y por último a Dios. Y a Dios se acaba. Ishkamik, Maskim, Dead, la muerte, anairesis.
Eso le pasó a mucho predicador que desafió al reino de Dios. No desafíe usted el reino de Dios. Si no quiere terminar diabético y esqueletudo. No estoy criticando a nadie, pero puede terminar así si deja el reino de Dios. Deja el reino de Dios y va a ver lo que va a pasar. Porque al dejar el gobierno de Dios, usted deja el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Amén. El reino de Dios es el valor supremo, lo que toda persona debe buscar. Fíjense, hermanos, que se predique lo que se predique, si a la gente no se le enseña a entrar al reino de Dios y al gobierno de Dios, puede aprender de todo y andar como chucho sin dueño y sin gobierno. Iglesieros, pendencieros, divisionistas. Un divisionista es divisionista porque no está en el reino, ni bajo el reino de Dios. Por eso la Biblia dice: arrepentidos y creed en el evangelio. Crean en el evangelio del reino de Dios para estar bajo la voluntad. Jotelema, to Cristo y eso, to Dios, to ustedes. Digan amén, hermanos. El reino de Dios es el valor supremo, lo que toda persona debe buscar. Si un creyente que viene a Cristo no busca el reino de Dios, será un creyente desordenado, un predicador mentiroso, un líder mañoso, alejado de la doctrina de Cristo, provocándole problemas a las almas, problemas a la iglesia, haciendo cosas torcidas fuera de la doctrina de Cristo Jesús, porque no está bajo el reino de Dios. Más bien buscad, dice, primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Gran porcentaje de las parábolas comienzan con las palabras: el reino de los cielos es semejante. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. Hans von Kampfenhausen declara que Jesucristo proclamó la venida del reino de Dios, que cambiaría desde los cimientos todas las relaciones existentes. Aún, vean ustedes, la cosmovisión de los discípulos de los mateteusates, ¿cuál era? A ver ustedes que están viendo allá, ¿cuál era la cosmovisión de los discípulos? Que Jesucristo traía un reino de Dios político. Vean lo que dice Lucas capítulo 1, verso 7. Los discípulos le preguntan al Señor: ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? Y nos quitarás el asedio del poder y del imperio romano. ¿Qué le digo Cristo? No os toca a vosotros saber las sazones y tiempos que el Señor el Padre ha puesto en su sola potestad. Alaban a Dios, hermanos. Cristo no, es cierto que entró en una entrada triunfal y todos decían: Hosana, Hosana al rey que viene. Por un momento lo convirtieron cosmológicamente desde una perspectiva política. Lo creyeron el rey que salvaría a Israel del imperio romano, pero de ahí se dan cuenta que no era así. El reino de Cristo era un reino espiritual, diga gloria a Dios, un reino santo, un reino glorioso. Por eso yo le pregunto a ustedes: ¿bajo qué reino viven? Esa es la pregunta que les digo. ¿Bajo qué reino viven? Esa es la autoridad de Cristo. Dios bendiga a mis hermanos. Un aplauso al Señor. Dios bendiga a Jairo López, Verónica Yoshoma, Alberto Juárez, Wainer Domingo. Gloria a Dios por todos ustedes. Marisa Cachot, Janet Barreno, Apolinario Martín, Alberto Juárez, Nora López, Lolo, Tereso Lucas, Jackie Castañeda, Alejandro Q, Ceci Hernández, Delmita Quej, Omar Carreto, Miriam Díaz, Eunice Chivir, Daniel Andrade, Jeremías Curcel, Alberto Juárez. Denle gloria a Dios, hermanos. Hermanos de Cobán, hermanos de Estados Unidos, Los Ángeles, Roselia Mateo, Jairo López, dice Eben Eser López,
Gloria a Dios por todos ustedes. Pero oiga bien, quien no vive bajo el reino de Dios, vive mal. Se le olvida que hay un poder y hay un gobierno más poderoso que él mismo. No critiquemos los poderes políticos, ni los poderes sociales, ni los poderes de otro tipo. El poder que usted tiene. Porque el ser humano se cree poderoso. Miren, muchos hablan del poder de la mente, del cerebro y hacen una serie de conjeturas. Pero el ser humano, cada ser humano tiene un poder. Y tiene que saber que ese poder, cualquiera que sea, se tiene que sujetar al poder del reino de Dios. Si no lo hacemos, el fracaso es inminente. Si el predicador no se somete al reino de Dios, al gobierno de Dios, su futuro es totalmente inseguro. Si un miembro no se sujeta al reino de Dios, al gobierno de Dios, a la vara del castigo de Dios, en muchos casos. Ahí por ahí se habla de que los países están siendo castigados. No, el castigo siempre va a venir. Y muchas veces ni es castigo. Es simplemente que un ser humano está en el lugar incorrecto, en el momento en que el diablo, la naturaleza humana, miren ustedes, la misma naturaleza animal hizo caer al hombre en el pecado. El problema que sucede es: no deis lugar al diablo. ¿Sabe por qué le pasan cosas a usted? ¿O le pasan cosas a otros? Porque están en el lugar incorrecto. Si una persona que es creyente está metido viendo un carnaval, dígame usted, y está donde están los impíos, ¿cómo no se lo va a llevar la correntada? ¿Me entiende? Si los cristianos se parecen muchísimo a los no cristianos, entonces están en el lugar incorrecto. Si ahorita viniese un terremoto, ¿ustedes creen que este lugar caería? Y si se caen muchas casas y los que están ahí no se salvan, deberían estar aquí. Imagínense cuánto creyente ora, hace vigilia, no lo hace. La mayoría de gente 9 de la noche ya está durmiendo. Póngase a pensar en eso. Si ahorita viniese un terremoto y cayese en todas las casas y usted está aquí, puede salir corriendo y no morir. Pero el que está durmiendo, ni tiempo le daría. Eso pasó en otros países donde hubieron terremotos. Todo el mundo estaba durmiendo, nadie estaba orando. Solo un perro estaba ahí, el perro aulló y les hizo ver que venía un terremoto y nadie le escuchó. Y el perro se salvó y todos no se salvaron. Es que estás en el lugar incorrecto, cuando el correcto es estar aquí. ¿Cuánto creyente sabe que aquí hay enseñanza teológica todos los lunes? Pero no les importa. Les importa más dormir como Jonás. Cuando se ponen enojados y bravos con su familia, del enojo ya no vienen. Entonces, andan mal de la cabeza. Hay que estar en el lugar correcto para no terminar como los demás. No sé por qué se lo estoy diciendo. Sucede, hermanos amados, que el asunto es en el punto número 1. Vamos a hablar de las características del reino de Dios. Esto es un pensamiento ético, teológico del reino de Dios.
El reino de Dios es espiritual para comenzar. Punto número 1. Dios comenzó con el pacto para formar a su iglesia y ha seguido buscando la manera de persuadir a los suyos de ser fieles a sus leyes, a sus mandamientos. Alaben a Dios, no se oye. Dios bendiga a Janet Barreno. Shalom, 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 hermana. Siempre te recordamos acá en Guatemala. Alberto Juárez, que siempre mira nuestras transmisiones y los estudios. Apolinario Martín, Dios te bendiga. Mañana nos vemos hoy ya en un rato en la convención, en Los Pocitos, allá en Chihuahua. Ministro hasta allá ahora en Unión La Loma, gloria a Dios. Pero vean, hermanos, que la ética teológica que nosotros enseñamos se llama deontológica porque está basada en normas, leyes, mandamientos, estatutos. Eso es lo que la mayoría de cristianos no quiere vivir. A todo el mundo lo único que le interesa es el pisto. La gente busca a Dios por dinero y los que lo enseñan lo hacen por dinero y solo piensan en dinero. No predican porque no le dan dinero. Porque si no le dieran dinero, no predicaran. Entonces, el evangelio de nosotros es un evangelio ético, teológico. Que aquí dice claro, los relatos en el Antiguo Testamento de las luchas de los personajes para entender el plan de Dios en el pacto y seguirlo nos conmueven. Habían épocas de felicidad porque el pueblo de Dios seguía el plan de Dios. Pero había otras, oigan bien, escuchen. Si vemos claro, si el pueblo estaba feliz en un estado de realización personal, era porque obedecía a la ley de Dios, sus mandamientos. Es que todo aquel que guarda la ley de Dios es feliz. Por eso le decía que los victimistas no son felices, porque como no temen a Dios, ni se someten a la palabra de Dios, ni se someten al evangelio, toda la vida se andan queja y queja y queja y queja. Son quejistas. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel obedecía a la palabra del Creador, todo era felicidad, gozo, tranquilidad, bonanza. Pero entraban a un estado de desobediencia y les venía lo que no esperaban. El castigo de Dios. Y lo mismo siguen. Habían épocas de felicidad donde el plan de Dios se manifestaba, pero había otras épocas de tristeza porque el pueblo, la gente era duro de servir y no quiso someterse a la voluntad divina. Por eso, lea usted Éxodo 15:26, dice, ¿qué dice? Ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿con quién habla? Con el que guarda los mandamientos. Es que hoy ha nacido mucho fariseísmo. Hacen una cosa y dejan otra. Por eso le decía, hay que hacer actividades, pero también hay que evangelizar. Hay que evangelizar, pero también hay que hacer actividad. Hay que hacer visitas, pero también hay que trabajar en la obra. No solo sus visitas le van a servir. No hay que ser fariseo. O sea, quieren hacer una, pero no quieren hacer otra. Entonces estamos mal de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos del Señor son los mandamientos del Señor. Y el pueblo de Israel, si los guardaba, estaba feliz, estaba sano, estaba libre. Pero donde empezaba a cometer aberraciones y alejarse de los mandamientos de Elohim, le venía todo lo que a los egipcios les mandó. Entonces, Jesucristo llega invitando a las personas, a los seres humanos, a los miembros en las iglesias para formar parte
del reino de Dios. Este consiste de las personas que voluntariamente aceptan las condiciones de entrada y luchan por seguir las normas establecidas por Dios. Porque ustedes hay creyentes que cuando llega el evangelio, impetuosos, buscadores, que entregados, solo va pasando el tiempo. Y es porque no conocen las leyes de Dios, las normas del evangelio. Oigan, practicantes, y eso le pasa a los predicadores también. Se van desviando por amor a la gente, a su gente o a otras cosas. Por eso es claro que la gente de entradita, digamos, debería entender cuáles son los mandamientos del Señor. Debería preguntar. Dígale que está a la par suya, no es suficiente lo que usted sabe, falta todavía. Lo que sabe es un poquito. Es lo primero y tiene que seguir cumpliendo, porque si no de repente se va a apartar, no usted, el reino de Dios se puede apartar de usted. ¿Y saben por qué? Porque lea Mateo 21. ¿Qué dice? Y este reino será quitado de vosotros, le dijo el Señor Jesucristo a los judíos, y será dado a otra gente que produzca los frutos del reino. Por eso espero en Dios, hermanos, ustedes que me miran allá y los que están aquí, no se aparten del gobierno de Dios. No se salgan a vivir en el gobierno del mundo, de la carne, de los impíos, de su familia, porque te va a arrepentir. Porque el reino de Dios no es el reino de la familia, el reino de Dios no es el reino de la gente, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es por naturaleza neumatológico y abarca a las personas que componen ese ejército invisible de todos los siglos de la historia. No podemos señalar a una nación ni a un grupo de personas en cualquier lugar para identificarlos con el reino. Por eso no tiene barreras raciales, nacionales, ni sociales, ni internacionales, ni transnacionales. ¿Cuántos evangélicos de los países del mundo se reúnen para una convención o un congreso? Hay un lazo invisible y espiritual de amor neumatológico ágape que los une. Pero recuerden que la iglesia es una familia física, pero el reino de Dios es espiritual. Porque el reino de Dios viene de allá. La familia está aquí, nace aquí. Muchas personas en el día de Jesucristo querían impresionarle para establecer un reino tangible en competencia con Roma. Era lo que les mencionaba. Tenían un concepto físico y no espiritual del reino de Dios. El reino de Dios no es político. El reino de Dios no divide. El reino de Dios no es anárquico. Él se manifiesta por sí solo. Para aquel que esté dispuesto. Pregúntele que está a la par suya. ¿Está dispuesto usted a obedecer el reino de Dios? Porque lo puede buscar y lo puede encontrar, pero si no está dispuesto a obedecerlo, ¿qué va a pasar? Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y de vez en cuando ora, de vez en cuando ayuna, porque su reino es humano, carnal, visible, a priori. Mas el reino a posteriori, el reino de Dios, es invisible, pero se manifiesta por el Espíritu Santo a la iglesia, por la palabra a la iglesia. La madre de dos de los discípulos peticionó a Jesucristo el darle a sus hijos los puestos de preeminencia o prominencia del protos en su reino futuro.
ilustrando el concepto que predominaba entre las personas de aquel entonces. ¿Qué le dice la mamá de Jacobo y de Juan? Permite que mis dos hijos, cuando estés con tu papá, le dijo, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Del vaso en que yo bebo, ustedes pueden beber. Amén. Del bautismo, como quien dice, de la muerte, con que yo soy bautizado, ustedes también pueden ser bautizados. Pero del lugar que quieran tener en el reino de Dios, solo mi Padre. Jesucristo le respondió, porque el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. El servicio y no el honor era una función principal de su reino. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Cuando estaba delante de Pilato y éste le preguntó si era rey de los judíos, Jesucristo le respondió, mi reino no es de este mundo, ignorante, le dijo. Juan 18, 36. Por eso el reino de los hijos de Dios no es político, no es humano. Estamos sujetos a reglas, leyes deontológicas divinas. Y el que se sale de eso, se sale de la vida. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, hermanos, con esas iglesias que hablan de la gracia y solo la gracia y quieren dejar los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, y por eso terminan mal, empobrecidos, destruidos, enfermos, con familias despedazadas, arruinadas, hijos borrachos, marihuanos, pandilleros, alejados de Dios, porque no se sujetan a las reglas del reino. Téngalo por seguro usted, sea quien sea su familia, o sea quien sea sus amigos, quien no se sujete al reino de Dios y a la ley de Dios, que aliste lo que le viene. Y no por ello va a pagar usted. Por eso la Biblia dice que uno estará durmiendo, dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Los padres juzgarán a los hijos en el día del juicio y los hijos a los padres. Terrible. Hermanos juzgarán a sus hermanos para ser condenados. No, Jesucristo le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Yo les daré 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel. Y a cualquiera que dejare padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, casas, tierras por mi nombre, yo le pagaré 100 veces más en esta tierra. Y en el cielo le daré la vida eterna. Pero se lo dice a uno, no se lo dice a todos, a cualquiera. Si sus hijos no dejan el mundo por el Señor, probablemente hasta ustedes los juzgarán. Lo bueno es que en ese momento ya no habrá dolor, no habrá angustia. El que se perdió, se perdió. Usted ya no va a estar en el cielo. Si su papá se va al infierno, ay, ¿dónde está mi papá? No, allá no va a sentir eso. Ya no tendrá dopamina, ni serotonina, ni acetilcolina, ni neurotransmisores, que son las sustancias que modifican la actividad de las neuronas. Allá no habrá eso. Allá su papá se llamará Cristo Jesús. Allá no habrá familia, entiendan ustedes. Por eso traten de meter a sus hijos al reino de Dios, porque si no se pueden quedar afuera. Traten de meter a sus papás al reino de Dios y no se quedarán afuera. Allá la salvación es individual. La Biblia dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Hijo que te tuerza, condenado será. Padre que se tuerza, condenado será. Así que no se preocupe, que la salvación es individual, ni no se ponga a llorar, porque donde lloran es aquí nada más. Allá no habrá llanto. Lea Apocalipsis 21, no habrá llanto, dice, ni dolor, ni angustia,
ni tribulación. Angústiese hoy por sus gentes y métalos al reino de Dios si quieren. Y si no quieren, su problema ya no es suyo. Si no quieren el reino de Dios y su justicia, entonces no quieren nada. Dele gloria a Dios, alabe el nombre del Señor. Por eso, el reino de Dios, vemos el punto número 3. Vamos al punto 3. El reino de Dios es invisible. Por eso hasta Pablo escribe y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es invisible. Ángeles invisibles, querubines invisibles, serafines invisibles, que pueden tomar cuerpo, sí. Porque la Biblia dice Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros como llamas de fuego. Siendo espiritual en naturaleza, naturalmente sigue que el reino de Dios no es tangible ni visible. No tiene las características de un gobierno político ni eclesiástico como el de Roma o del judaísmo de su día. En Lucas 17 Jesucristo habló con los fariseos diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17, 20, 21, aquí en la misión evangélica del Espíritu Santo de los santuarios del monte Sinaí está el reino de Dios y su justicia. Está en medio de nosotros. Ahora ya no miramos milagros en esa gente que venía solo a sacar milagros y aprovecharse de nosotros. No, se ven ustedes. A mí me interesa que se vean ustedes, no en gente que viene y se va y que parece espanto. Y como le dijo Dios, como le dice Dios al diablo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cristianos espantos. Yo necesito verlos a ustedes siendo creyentes que vivan bajo el gobierno de Cristo. ¿Cuántos aman el gobierno de Cristo? Diga amén, usted que está en su casa, glorifique a Dios por el gobierno de Cristo. Porque si usted tiene el gobierno de Cristo, nadie contra usted. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted tiene el gobierno de la carne, del mundo, de la gente. Cualquiera lo gobierna, cualquiera lo manda y lo manda al mundo, lo manda a hacer lo que no debe. Ahí está peligroso, porque el reino de Dios es espiritual y es invisible. Y vemos pues que dice, ahí está, las palabras griegas entos humón han levantado mucha controversia durante años. Algunos no han querido interpretar estas dos palabras como entre vosotros, precisamente porque eso dejaría la impresión que el reino de Dios ya estaba realizado en el día de Jesucristo y les deja confundidos sobre la naturaleza presente del reino de Dios para nosotros en el día de hoy. Y esta es una confusión para muchos porque dicen, bueno, ¿y por qué Cristo está diciendo el reino está en medio de ustedes y no había muerto? ¿Por qué? Entonces son tontos. Porque el reino de Dios está en Cristo, pues Él era 100% hombre y 100% Dios. Y Él venía no solo como hombre, sino como Dios. Y traía el reino de su Padre a predicarlo como hombre. Entonces desde el momento, aún si Cristo no hubiese muerto, el reino de Dios, ¿por qué dice? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Si la gente hubiera creído en el Evangelio y en el reino de Dios, se salvaría. Pero como el mandato era que Cristo muriese, entonces tuvo que hacerlo. Pero si no lo hubiera hecho, es suficiente el reino de Dios. Por eso hoy vivimos en el reino de Dios. Los que vivimos en la gracia, el reino de Dios se constituye en el gobierno que cada día
se manifieste en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, donde quieran que vayan, si ustedes no son disonantes cognitivos, manifiesten el reino de Dios en sus vidas. Porque el reino de Dios está en sus vidas. Por eso aquí, él o aquí, no, está en medio de vosotros. Y eso está claro, en medio de vosotros. Pero cuando ya Cristo dice, y recibiréis poder, dice cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios ya no está solo en medio, sino sobre nosotros por el Espíritu Santo, porque es el gobierno de Dios espiritual, invisible en nuestras vidas. Esos que no entienden el asunto es porque son brutos, ¿no? Y no quieren entender que el reino de Dios, desde antes de que Cristo muere, es reino de Dios, es el gobierno de Dios. Lo que pasa es que estos bandidos no querían sujetarse al gobierno de Dios. Esta característica del reino de Dios todavía levanta en muchos ideas porque no entienden la exégesis. Estamos viendo más énfasis sobre la unidad de toda la creación, inclusive la vida humana, animal, vegetal. Estamos reconociendo una dependencia mutua entre todas las facetas de la vida en el mundo. La ecología ha despertado una simpatía por todo aspecto de la vida y a la vez ha hecho énfasis en nuestra responsabilidad de presentar la vida tanto humana como animal y vegetal. ¿Qué sucede? Que el reino de Dios está sobre todo lo que existe. Y por eso existe lo que se llamó el desarrollo sostenible. El hombre quiere hacer muchas cosas para mantener desarrollo sostenible, pero por no tener el reino de Dios siempre le va mal. ¿Por qué vienen huracanes? ¿Por qué vienen lluvias? ¿Por qué suceden cosas? La gente ha talado tanto árbol, ha destruido la naturaleza y tiene que llover muchas veces como huracán. Y el reino de Dios no está ahí. Cuando el reino de Dios está ahí, el ser humano aprende a obedecer las leyes de Dios y obedece las leyes de la misma naturaleza y se da cuenta que muchas veces las leyes de la naturaleza no son destrucción, sino son de beneficio para el desarrollo de la humanidad. Pero cuando el hombre destruye a través del afán de obtener ganancias grandes de dinero y comete tantas aberraciones en contra de la naturaleza, la misma naturaleza se levanta en contra de él. No tiene que ser Dios, es la misma naturaleza. Dios trajo la naturaleza para que esté sana, pero el hombre la destruye. Entonces Dios dice que la naturaleza decida. Y por eso vienen los huracanes. ¿Ustedes por qué creen que viene tanto huracán y tanta cosa? Porque el hombre ha hecho muchas cosas que no son de Dios. Porque hay lugares donde ya no llueve, porque ya no hay árboles, ya no hay oxígeno. Hay partes en el mundo donde el oxígeno se está acabando por el mismo hombre. No es culpa de Dios, ni es el castigo de Dios. Es la rebeldía del hombre. Y como Cristo dijo, vendrán huracanes, terremotos y todo, porque ya sabía el corazón del hombre. Diga gloria a Dios. El castigo viene para el divisionista, el castigo viene para el anárquico que no respeta la doctrina de Cristo. Para él sí viene castigo. Entonces, vemos pues en el punto número 4 que el reino de Dios es presente y futuro y aún pasado. Hay elementos del reino difíciles de entender. Su característica de ser presente y futuro representa un concepto que se puede entender, interpretar exegéticamente y aún en su manifestación. ¿Cómo se manifiesta el reino presente? El reino de Dios sujeta al diablo, sujeta al enemigo, las fuerzas del mal y aún las fuerzas de la naturaleza. Si imagínense viniera, nunca me olvido yo cuando iba a hacer una marcha y se miraba el cielo negro y todos oramos y ya empezaba a llover para caernos un gran tetuntazo de agua y clamamos y sujetamos la naturaleza. Entonces significa que el reino de Dios puede controlar hasta la misma fuerza de la naturaleza.
Pero ahora, ¿por qué no controla la fuerza de la naturaleza en otros países? Porque ahí hay gente que no está bajo el gobierno de Dios. Si hubiese personas que vivan bajo el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, podrían controlar la naturaleza animal. Hace unos días un hermano iba caminando descalzo, cuando la serpiente como a 10 centímetros de él. ¿Qué pasó? Solo se le quedó viendo y medio se movió, y aquella serpiente no hizo ni siquiera por moverse para morderlo. Por eso la Biblia dice: tomarán en las manos serpientes, como quien dice, y las matarán. Y es literal, como también es brujería, es hechicería. Y le digo yo, si Dios no estuviese con vos, la serpiente te muerde. Igual pasó con el apóstol Pablo cuando llegaron a aquella isla y la serpiente se le prendió en la mano. Y todos creían que iba a morir porque la serpiente estaba ahí. Estoy seguro que le mordió. No explica totalmente el evento, el acontecimiento. Pero podemos controlar la naturaleza por el reino espiritual, aún a la gente y aún a nuestra misma gente. Quiere decir que Dios está formando su reino en la actualidad, como lo ha estado haciendo desde la creación del mundo. Participamos de esta expansión del reino por medio de actividades tales como la obra misionera, el evangelismo, la evangelización, cuando invitamos a otras personas a recibir a Cristo y aceptar y entrar al evangelio del reino de Dios. Donde hay 2 o más personas evangélicas reunidas, ahí está el reino de Dios en forma total. Mateo 18, 19. Porque donde 2 o 3 estuviesen en medio, ahí estoy yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando vemos cultos como Cristo celebró en Mateo 15, 32 y ahora en estos tiempos, acciones culticas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que el reino de Dios está aquí? Vivir de acuerdo con las normas de un ciudadano del reino, donde el rey se llama Dios, se llama Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo Dios, Jesucristo Rey, el Padre es Rey, el Espíritu Santo es Rey. Es ahí donde tenemos que reconocer. Hermanos, no caminemos como dundos, como sonsos. Tenemos un reino. Y tenemos un rey. ¿Por qué se habla de reino? No se hablaría de reino si no hubiese un rey. Por eso dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano, el rey de la tierra. Dele gloria a Dios, tenemos un rey. Y tenemos el inciso B, eso es A. B, trabajar para extender el reino de Dios. Si todos los evangélicos cumpliésemos con estas responsabilidades, vamos a poder ver el plan de Dios avanzado, que va avanzando. Hay mucho creyente que no ama el reino de Dios. Quiere estar en la iglesia sin reconocer el reino de Dios. Se vienen a sentar, hasta ayunan, pero solo ayunan por sus intereses, por lo que les importa. Y no es así. Yo vengo aquí porque el reino de Dios está sobre mí y está en este lugar también. Cada cosa que tocamos se convierte en parte del reino de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano amado, ¿qué es usted? Diga conmigo: yo soy hijo del rey que gobierna a través de su reino. Hay un reino porque hay rey. Rey de reyes, Señor de señores. Hermanas, vivamos, hermanos, en el reino de Dios. No permitan que el reino del mundo los gobierne. No permita que el reino del pecado lo gobierne. No permita que su reino lo gobierne. Porque hay gente que por ser Dunning-Kruger, hay gente que ser hasta
psicópata en el mundo, sociópata o lo que sea, se convierte en su propio rey y en su propio reino. Aquí es el reino de Dios, el que permanece para siempre. Padre, te bendecimos porque es tu reino el que nos gobierna. Es el reino de Dios el que se manifiesta en nuestras vidas. Opera Espíritu Santo, opera Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que están allá lejos, tanto Guatemala, México, Estados Unidos y el mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece y avergüenzas al diablo, sujetas a Satanás, y el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Tu nombre está aquí, Señor. Aplasta al enemigo. Alabemos al Señor, hermanos que están lejos. Alabemos al Señor, hermanos queridos. Es el reino de Dios. Si el reino de Dios te gobierna, eres victorioso. Nadie podrá contra ti, porque el reino de Dios está sobre nosotros por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, esa palabra que cunde nuestros corazones y que el impío no puede aceptar ni concebir, mucho menos aseverar ni prescindir de él. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que la gloria de Dios se manifieste. Aplasta la obra del diablo, aplasta la obra enemiga. Sujeta a Satanás, echa fuera toda obra de hechicería, brujería, quemazones de candelas, de copal, de incienso. El fuego de Dios no avergüence. Milagros sean hechos en tu nombre, porque para esto vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Sana al enfermo, liberta al cautivo, a ese enfermo que se someta al reino de Dios, que en este instante se está sometiendo al reino de Cristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Bendice a mis hermanos que se llenan del reino de Dios. A mi hermano Mar Carreto, Jady Barrios, Rosy Sardeneta, Miriam Díaz, Adri Escalante. Obra, Señor, en esas vidas. Ceci Hernández, Alejandro Q, Jackie Castañeda, Nati Álvarez, Francisco Sacor, Mari Chávez, Belinda López, José María. Que el reino de Dios esté ahí. Opera, Señor, en Jairo López, Connie García. La gloria es tuya, Señor. Manifiéstate por el Espíritu Santo y que el reino de Dios gobierne a practicantes. El reino de Dios gobierne a mujeres, diáconos, ancianos, miembros, miembros, ministros, ministras, y el diablo sea avergonzado. Gloria al Padre. Diga gloria al Padre. Diga gloria a Jesucristo. Diga gloria al Espíritu Santo. Bendice a Douglas Miranda Ríos. Tu gloria se manifiesta en ellos, Señor. La gloria es tuya. Bendice a Nati Álvarez, Alberto Juárez, Jackie Castañeda. Haz la obra, Señor. Manifiéstate a sus vidas. Manifiéstate por el Espíritu Santo. Echa fuera toda hechicería, toda brujería, toda obra del diablo. Se echa al abadón, al abismo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La gloria es tuya, Señor. Milagros tuyos desciendan, operando en nuestras vidas, sanando nuestra enfermedad, arrancando el azúcar de la sangre. En el nombre de Jesucristo, el corticoides, la adrenalina, el amenorcorticoides. En el nombre de Jesucristo, el glucocorticoides desaparece. Se reactiva el páncreas, se reactiva el hígado, se reactivan los riñones. El reino de Dios está aquí y el gobierno de Dios está aquí. La gloria de Dios está ahí, está allá con mis hermanos. Avergüenza al enemigo. Cristo de la gloria. Obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo. Bendice a Jackie Castañeda. La gloria es tuya, Señor. Fuego de Dios. Fuego de Dios, bendito seas, Padre. Shalom, shalom, shalom. Un saludo a todo Guatemala. Regiones, distritos, convenciones, concilios, miembros, miembros, ministros, a México, Estados Unidos, Palma de Mallorca. La gloria es de Cristo. Shalom, shalom, shalom. Amén.